Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Alvarado Malacara, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Facultad de Jurisprudencia y en esta ocasión quiero compartirles a todos ustedes mi proyecto del módulo de la cultura y la legalidad. Este proyecto nació como una propuesta personal para fomentar el conocimiento sobre la cultura y la legalidad de una manera más accesible, sencilla y cercana, especialmente dirigida hacia los jóvenes. Y la verdad es que al observar a mi alrededor, noté que muchas personas, sobre todo entre preparatoria y universidad, no tienen muy claro qué significa vivir dentro de la legalidad. Algunos piensan que este tema solo tiene que ver con películas de acción o series de abogados, pero no lo relacionan con su vida diaria. Y eso me hizo pensar que tal vez faltan espacios donde se hable de la legalidad de una forma más práctica y fácil de entender, sin tanto tecnicismo ni lenguaje complicado. Por eso decidí crear un minicurso digital que explica qué es la cultura y la legalidad, por qué es importante respetar las leyes y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria, pero de una manera que cualquiera pueda comprender. A lo largo de este video voy a explicarles cómo surgió esta idea, el problema que identifiqué, el objetivo del proyecto, las metas, las actividades y los resultados que pude notar. Y al final también compartiré una pequeña reflexión personal sobre lo que aprendí al hacerlo. Así que sin más, comencemos. Bueno, continuando con mi proyecto, quiero contarles cuál fue el problema que identifiqué en mi entorno. Yo noté que, en general, los jóvenes desde secundaria hasta universidad no tienen un conocimiento claro sobre lo que realmente significa la cultura de la legalidad. Cuando se les pregunta sobre el tema, muchos lo relacionan con películas o series de abogados como Gu, Una abogada extraordinaria, La ley y el orden o La ley de los audaces. Son series que sí, hablan de leyes, pero la mayoría ni siquiera están basadas en el contexto de México, sino en sistemas legales completamente distintos al nuestro. Y aunque pueden ser muy entretenidas, crean una idea distorsionada de lo que es realmente vivir dentro de la legalidad. En muchos casos, eso provoca falta de información, desinterés y poca comprensión sobre por qué es importante respetar la ley o incluso sobre cómo nos afecta en la vida cotidiana. Entonces, viendo esto, me di cuenta de que hacía falta una forma más cercana y sencilla de explicar la cultura y la legalidad, especialmente para los jóvenes que están empezando a involucrarse en temas sociales o cívicos. Por eso decidí crear este minicurso digital, con el propósito de explicar de manera fácil y accesible qué significa vivir dentro de la legalidad y por qué todos tenemos un papel importante en mantener el orden y la justicia en nuestra comunidad. La idea es que cualquiera pueda entenderlo, sin necesidad de estudiar derecho o conocer términos complicados, y que se sienta motivado a aplicar estos valores en su día a día. Ahora, pasando a la fundamentación y motivación de mi proyecto, quiero explicar brevemente la base legal y la razón personal por la cual decidí hacerlo. En primer lugar, mi proyecto se fundamenta en el artículo 31, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que es obligación de todos los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación básica y media superior. Esto significa que el Estado reconoce que la educación es la base para formar ciudadanos conscientes y responsables, y por lo tanto, una forma de fortalecer la cultura de la legalidad. Desde mi punto de vista, la cultura de la legalidad no se enseña solo en las aulas, sino también en los espacios digitales, donde hoy en día pasamos gran parte de nuestro tiempo. Por eso, mi motivación principal fue crear un minicurso digital que pueda llegar fácilmente a las personas que lo necesiten, sobre todo a jóvenes que no tienen muy claro qué significa vivir dentro de la legalidad o por qué respetar las leyes es tan importante. Quise hacerlo de una manera sencilla, cercana y accesible, para que cualquiera pueda entenderlo y aplicarlo en su vida diaria. Ahora, hablando un poco sobre el contexto de mi proyecto, decidí implementarlo de una manera digital porque hoy en día las redes sociales y las plataformas como YouTube son los medios más accesibles para llegar a las personas, sobre todo a los jóvenes. Mi idea fue compartir el minicurso de la cultura de la legalidad a través de YouTube y también difundirlo en mis propias redes sociales como Instagram o WhatsApp, para que pudiera circular entre mis amigos y compañeros y conocidos. De esta forma, el proyecto no solo se queda en una idea,
o en una presentación, sino que realmente sale al mundo digital y puede llegar a cualquier persona que tenga interés o curiosidad sobre el tema. En cuanto al objetivo general, el propósito principal es fomentar la cultura de la legalidad de una forma sencilla, accesible y comprensible para que más personas, en especial jóvenes, puedan entender qué significa vivir dentro de la legalidad y por qué respetar la ley es tan importante para todos. Y sobre las metas. La primera es que el contenido llegue a las personas que realmente lo necesitan, incluso a aquellas que quizá nunca han escuchado sobre el tema, más allá de lo que ven en series o en películas. Otra meta es despertar interés y curiosidad en los jóvenes, para que se informen más, investiguen por su cuenta y empiecen a aplicar estos valores en su vida diaria. Y finalmente, mi meta personal es que este proyecto sirva como punto de partida para seguir creando contenido educativo sobre temas relacionados con el derecho, la justicia y la participación ciudadana, porque creo que la educación legal también puede ser moderna, creativa y cercana a todos. Pasando a la parte de las actividades realizadas, todo el proceso de mi proyecto comenzó con la idea principal, pues de crear un mini curso digital sobre la cultura de la legalidad, enfocado en explicar de manera sencilla qué significa vivir dentro de la legalidad y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Lo primero que hice fue investigar el tema, reunir información confiable y después estructurar el contenido en módulos para que fuera más fácil de entender. Luego me dediqué a diseñar las diapositivas que servirían como apoyo visual en el video, cuidando que tuvieran un diseño limpio, con frases cortas y ejemplos que fueran cercanos a la realidad de los jóvenes. Después grabé mi voz narrando cada parte y finalmente con ayuda de una aplicación de edición, CapCut, uní el audio de las diapositivas para convertirlo en un video tipo presentación, parecido a los que se ven en redes sociales o TikTok. En cuanto al calendario, decidí hacer estas actividades en un rango de tiempo de 2 semanas. En la primera semana me enfoqué en investigación, redacción y diseño de las diapositivas. En la segunda semana grabé el audio con la narración, edité el video y lo subí a la plataforma, además de compartirlo con mis compañeros en redes sociales para recibir más retroalimentación. Sobre el presupuesto, decidí invertir un poco en mejorar el proceso de elaboración del proyecto, pues compré un teclado portátil para mi tablet que me costó alrededor de 300 pesos mexicanos en Amazon. Y lo hice porque quería trabajar con mayor comodidad al escribir el contenido y editar las diapositivas. Aunque sinceramente nunca había usado un teclado antes, ya que siempre he trabajado con pantallas táctiles o cuaderno, o sea, escritura a mano, y al principio me costó bastante acostumbrarme. Incluso admito que cometí varios errores de ortografía por no estar familiarizada con las teclas, pero con el tiempo me fui adaptando y logré sacar adelante el proyecto. Así que podría decir que esta fue una inversión pequeña, pero muy útil porque me permitió mejorar la calidad del trabajo y hacerlo de una forma más profesional. Para concluir con este proyecto, puedo decir que realizar este mini curso digital sobre la cultura de la legalidad fue una experiencia realmente enriquecedora. Más allá de cumplir con una tarea o una calificación, me permitió reflexionar sobre la importancia de vivir dentro de la legalidad y cómo con acciones pequeñas podemos contribuir a que nuestra sociedad sea más justa, más segura y más consciente. Aprendí que no se necesita ser abogado ni mucho menos experto en leyes para comprender lo que significa la cultura de la legalidad. Basta con respetar las normas, actuar con honestidad, cumplir con nuestras obligaciones y ser el ejemplo para los demás. Me di cuenta también de que muchas veces los jóvenes no nos interesamos por estos temas porque creemos que son complicados, pero cuando se explican de manera cercana y sencilla, como lo busqué hacer en este proyecto, resulta mucho más fácil entender que la legalidad es parte de nuestra vida diaria.
Y de forma sincera estoy muy satisfecha con el resultado porque logré difundir información que puede ayudar a otras personas y eso para mí ya es un logro importante. Además, aprendí a organizar mi tiempo, a expresarme mejor frente al micrófono y a usar nuevas herramientas digitales, lo que también forma parte de mi crecimiento como estudiante universitaria. Y en general, este proyecto me dejó una enseñanza muy clara. La legalidad no se enseña solo con leyes, se demuestra con acciones. Y para cerrar, quiero hacerlo con una frase que me gusta mucho y que puse en una de las diapositivas del minicurso digital, que es una frase de, si no mal me equivoco, Marco Tulio Cicerón, que fue un filósofo y jurista romano, que dijo: somos siervos de las leyes para poder ser libres. Y con esta frase quiero recordar que la libertad no significa hacer lo que queramos sin límites, sino vivir con responsabilidad, sabiendo que al respetar la ley también protegemos nuestros propios derechos y los de los demás. Muchas gracias por ver mi presentación. Espero que mi proyecto les motive a conocer un poco más sobre la cultura de la legalidad y a aplicarla todos los días en su vida.